transmitiendo desde el Valle de Cuetlaxcuapan, lugar donde fue fundada Puebla de los Ángeles, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Argos Cursa Radio, para que aprendas mientras trabajas. Estamos de regreso, 12 del día con 15 minutos, de regreso para continuar con el tema tips sobre la Declaración Anual 2012 de Personas Morales en su programa ICEF en la radio, la información fiscal y empresarial en voz de los expertos, enlazando con el contador público certificado Baltasar Feregrino Paredes, quien es el titular de este programa, y con el contador público certificado Fernando Arregui Ibarra. Antes de continuar, quiero rápidamente comentarles que el Instituto Superior de Estudios Fiscales, ICEF, los invitan a conocer sus eventos 2012, Declaración Anual 2011 de Personas Físicas y Morales, Declaración Anual de Personas Morales con fines no lucrativos, Declaración Anual del Sector Agropecuario, Régimen Fiscal de Transportistas, comprobantes fiscales digitales y mucho más. Visiten www.icef.com.mx y cada una de las sucursales: Distrito Federal, Cuernavaca, Puebla, Hermosillo, Monterrey y ahora Guadalajara. www.icef.com.mx. Continuamos, contador Baltasar, adelante. Gracias, Soledad. El contador Fernando Arregui, déjame contarte que yo te estaba preguntando, ¿y qué pasa con los anticipos de clientes? Hay por ahí un artículo 18, fracción primera, inciso C, que te habla de, y tengo que respirar profundo para poder leer la frase completa: recibas anticipos de un precio o una contraprestación pactada. ¿Qué impactos tiene todo eso? Bueno, los anticipos de clientes pueden ser pagos parciales de los precios o contraprestaciones pactadas. Correcto. Por esa razón ese inciso C, a que te refieres de la fracción 1 del 18, establece que cuando un contribuyente recibe ese tipo de anticipos o hace cobros parciales del precio acordado, se tiene que acumular el 100% de la operación. En aquellos casos donde no hay un precio definido todavía, se recibe un anticipo por parte de un cliente, ese anticipo es el que se debe de considerar como un ingreso acumulable. Ese anticipo. Así es. Independientemente del precio o las condiciones de alguna forma de la operación. Así porque es. puede resultar que yo te pida un anticipo sujeto a una autorización de crédito y no sé si te vayan a autorizar el crédito. Claro. Y entonces no tendría que acumular el precio. No, solamente si no está definido el precio. O sea, hay que también distinguir lo que es un anticipo de un depósito en garantía. ¿De acuerdo? El depósito en garantía no es un anticipo de un cliente, claro, no es una garantía que está otorgando para realizar una operación probablemente futura. Entonces, los anticipos, si ya se cerró una operación de enajenación, por ejemplo, no se conoce el precio, no está definido el precio, y se recibe un anticipo a cuenta de ese precio, que se va a definir posteriormente, ese es el anticipo que es un ingreso acumulable según esa fracción primera del artículo 18. Bien. Ahora bien, existe un caso en la resolución miscelánea que te señala que no hay una obligación de acumular los anticipos recibidos durante el ejercicio, sino que solamente se acumularía el saldo de la cuenta de anticipos de clientes al cierre del ejercicio fiscal. El saldo de la cuenta de anticipos de clientes. Eso nos permite interpretar que cuando se reciben los anticipos y posterior, bueno, esta opción solamente es para los casos donde se reciben esos anticipos y el contribuyente no ha facturado, ni ha entregado los bienes, ni ha prestado el servicio, simplemente recibió el dinero. Pero esto sería hasta el ejercicio.
al cierre del ejercicio esas cantidades, correcto, se consideran ingresos acumulables, no antes. perfecto. Así es. Mi querido Fernando, ya empezaron las preguntas y justamente del tema que estábamos cerrando nos pregunta el contador Omar del Distrito Federal. Saludos y felicitaciones al contador Balta. Me gustaría preguntarle cuáles son las principales consecuencias de no informar de las operaciones con partes relacionadas, y si no existe un examen debe de ser un estudio de precios de transferencia. ¿Qué pasa? Bueno, en estos casos la autoridad puede modificar el resultado fiscal del contribuyente y cobrar los resultados, las diferencias correspondientes. O sea, que si entre mi parte relacionada nos facturamos en 100, viene la autoridad y me dice, no, ese precio es muy alto, debió haber sido 20. Oye, no, ¿cómo 20? A ver, dame el estudio. Pero como no tengo el estudio, me tengo que fastidiar a que... Sí, así de dramático. Exactamente. De hecho, la propia ley del impuesto sobre la renta faculta a la autoridad a determinar o a cuestionar los precios que se realicen en las operaciones distintas de las enajenaciones. Es parte de las facultades que tiene la autoridad fiscal. Claro. Ahora, es una obligación de los contribuyentes precisamente verificar que se cumpla con el tema de precios de transferencia. Si el contribuyente no lo cumple, está supeditado a que si la autoridad revisa las operaciones y considera que no se pegan a los precios de transferencia, la autoridad puede modificarle su resultado fiscal. Contador Fernando Arregui Chispa, son muchas las preguntas que me están dando vueltas en la cabeza. ¿Las asociaciones civiles deben de presentar declaración anual? Trata de ser breve porque tengo muchas pendientes. Las asociaciones civiles son personas morales también y están obligadas a presentar una declaración anual. Si tributan en el título 2, obviamente presentan en el mes de marzo su declaración, pero si son de las personas morales no lucrativas, la declaración debieron haberla presentado el 15 de febrero pasado. Ese tipo, ¿y habrá algunas que ni siquiera declaración presenten? Bueno, son asociaciones, digamos, de hecho, correcto, pero que no son de derecho, o sea, una junta de condóminos. Ese es el punto, sí, ese es justamente, un fondo de ahorro que pudiera ser también. Así es. Chispa, oye, ese tema sí que no es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil. Fíjate que felizmente tenemos un curso en el ICEF sobre asociaciones civiles. Qué bueno, quienes están preguntando precisamente pueden complementar esa información con estos cursos. Sí. ¿Qué influencia tiene los siguientes rubros en el ajuste anual por inflación? Por ejemplo, cuentas por cobrar por préstamo a terceros. Bueno, las cuentas por cobrar por préstamos a terceros normalmente son créditos para efectos del ajuste por inflación. Sin embargo, es importante considerar si los intereses, más bien si en las cuentas por cobrar por préstamos se están cobrando intereses o no. Al personal le di préstamos. Si le prestaste dinero a un trabajador y no le cobraste intereses, y a su vez tú tienes recibidos préstamos durante el ejercicio donde sí estás pagando intereses, correcto, entonces independientemente de que una parte de tus intereses no van a ser deducibles por no haberle cobrado al trabajador intereses, esa cuenta por cobrar no entra en el ajuste anual por inflación. Qué complicado. ¿Y es que la Ley Federal del Trabajo te limita? Sí, no le puedes cobrar intereses. Exactamente, pero tiene una repercusión en el impuesto de la renta, que es no deducir parte de los intereses y no tomar esa cuenta en el ajuste anual. ¿Crees que necesitemos el doctorado para elaborar declaraciones anuales? No lo creo todavía. Tengo otra inquietud. Las cuentas por cobrar por ingresos acumulables al cobro. ¿Qué debemos de entender por este tema? Bueno, que hay cuentas por cobrar que corresponden a ingresos, cuya acumulación está supeditada al cobro efectivo del ingreso. Entonces, mientras no cobre el ingreso, es una cuenta por cobrar que no forma parte de los créditos para el ajuste anual por inflación. Este es el caso, por ejemplo, de las sociedades civiles, de profesionistas que prestan servicios y hasta que cobran las facturas de sus servicios, hasta ese momento acumulan el ingreso. Mientras no los cobren, esa cuenta no entra en el ajuste por inflación. Hasta que sea acumulable el ingreso. Así es. ¿Y el IVA acreditable?
Bueno, el IVA acreditable tampoco es crédito, no está considerado como un crédito, sencillamente porque no se ha causado. Es decir, normalmente, ya sabemos que en el caso del IVA, el IVA se causa al momento de cobro. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, es una costumbre que se facturan las operaciones de crédito, incluyendo el impuesto al valor agregado. Entonces, se registra una cuenta, un activo, una cuenta de activo con el IVA acreditable, pero esa cuenta no forma parte de los créditos para el ajuste a la administración. Contador Fernando Arregui, fíjate que el otro día, chispas, verdaderamente me quedé con el ojo cuadrado, porque el patrón, el accionista en uno de mis clientes, llevó dinero en efectivo como préstamo a la empresa. Pero quiero partir de dos supuestos para no caer en un error. Uno que fue menor de 600,000 pesos y otro que fue mayor de 600,000 pesos. Y no se reportó. Bueno, esa es una situación grave porque hay una disposición en la ley, que es el artículo 86A, que establece que cuando las empresas reciben cantidades en efectivo, en cash, superiores a 600,000 pesos, ya sea por préstamos recibidos, ya sea por aumentos de capital o por aportaciones para futuros aumentos de capital, que puede ser el caso de tu cliente. Que puede ser el caso, sí. En esos casos deben de informarse al SAT dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se recibió la cantidad en efectivo. Y por otro lado, la fracción 12 del artículo 20 obliga a las empresas a acumular el ingreso si no se hizo ese reporte de esas cantidades recibidas en efectivo. No, esto el otro día sí estuve ojeando, te prometo, porque no sabía ni qué formato, entonces me meto al anexo 1A y ahí está el formato justamente de cómo reportar. Pero el punto es que el contador me decía, contador, si yo lo reporto me quedo sin chamba. Pues sí, pero tiene una consecuencia no haberlo reportado, porque se considera un ingreso. Si lo detecta la autoridad, claro, lo va a considerar como un ingreso, dado que así está establecido en la ley. Sí, aquí sí, esto es, amigos radioescuchas, ciberescuchas, por favor pongan mucha atención en esto. No se trata de un préstamo que haya sido necesariamente de 600,000 pesos, no, pudo haber sido un préstamo de 20, de 10, de 50, de 30, pam, y sumaron en el ejercicio más de 600. Este caso también, aunque no es el tema de este programa, para personas físicas es lo mismo, hay que reportar esas cantidades recibidas. Sí, en su caso en efectivo. Y cuando circunstancialmente reciban préstamos o donativos o otro concepto, déjenme decirles, hay que informarlo. Claro. Por eso están llegando las cartas de invitación que no las justificamos. Contador Fernando Arregui, donativos, aunque no del todo tenemos esa cultura de donar a algo a alguien, ¿existe algún límite para entregar donativos? Sí, el límite para hacer deducciones de donativos es el 7%, es como máximo el 7% de la utilidad fiscal del ejercicio pasado. Por lo tanto, una empresa que el año pasado, por ejemplo, tuvo pérdida fiscal, este año no puede hacer ninguna deducción por concepto de donativos. Claro. Entonces, si tuvo pérdida el año anterior, se chifla. A lo mejor es una buena justificación. Bueno, pero desde luego que el acto de donar es una situación voluntaria donde no debe esperarse nada a cambio, ¿no? No, esto yo creo que todos los tenemos claro, todos los que damos clase, de alguna forma es nuestra forma de... Aquí la recomendación es nada más verificar que la persona a la que se le da el donativo esté dentro de la lista del anexo 14 de las personas autorizadas para recibir donativos. Perfecto, vamos a tener que ir a un corte, pero quiero dejarte la pregunta en el tintero. Costo de lo vendido. ¿Cómo vamos? No, te querías ir en blanco, no, mi amigo. Vamos a un corte y regresamos.